Entonces, ahora le doy la palabra al doctor Daniel Carabacore para que nos haga una presentación acerca del rol de los gobiernos locales en la pandemia, aportes y fortalezas. El doctor Carabacore es presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo Local, FINDEL, cuenta con el título de doctor por la Universidad de Jaén en España, es director también del Centro de Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina e investigador distinguido de la Escuela Stephen G. Green de Asuntos Políticos e Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y le dejo el uso de la palabra. Buenas tardes a todos, muchas gracias a FLACMA y a la OPS por la invitación a hacer esta reflexión general sobre el rol de los gobiernos locales en la actual situación. Por favor, la siguiente. Ahí tienen para ver mis redes sociales en el caso de querer comunicarse más allá de las consultas que vamos a responder después. Siguiente, por favor. Bueno, yo creo que haciendo una lectura de la situación de los sistemas municipales en América Latina frente a la situación, creo que hay 10 aspectos que tenemos que revisar muy brevemente. El primero de ellos es indiscutiblemente el sanitario. Nuestros sistemas municipales son responsables básicamente de la atención primaria de la salud, así se han consolidado nuestros sistemas, aunque en 12 países de América Latina los gobiernos locales tienen la responsabilidad integral de la atención de salud y esta pandemia pone en presión a los sistemas de salud locales con una estrategia, digamos, con una situación no prevista. Y esto básicamente lo que empieza a demostrar es la imperiosa necesidad de la coordinación intergubernamental ante la emergencia. Mecanismos que no siempre tenemos presentes en nuestros países. Pongamos un ejemplo solamente, la debilidad de nuestra institucionalidad en áreas metropolitanas, por ejemplo, cuando sabemos que el gran impacto de la enfermedad en los territorios va a tener que ver justamente en estas grandes urbanizaciones integradas por 3 niveles de gobierno en la mayor parte de los países y con un gran número de municipios. Creo que el segundo problema que aparece ante la crisis es el tema político, que es la cuestión de cómo mantener la vida democrática en la emergencia. Tenemos que pensar, primero, que a nivel nacional la emergencia no puede ser un pretexto para el avance sobre la autonomía municipal, como hemos ido viendo en algunos países. Y al nivel local, tampoco la emergencia puede ser una oportunidad para no hacer funcionar los cuerpos representativos de la ciudadanía. Digamos, no podemos sostener el fortalecimiento del presidencialismo local y creo yo que es muy importante ante la crisis mantener la vida democrática. En materia comunicacional, vemos muchas veces en los países de América Latina la falta de información a los ciudadanos en tiempo real. En este momento histórico hay que transferir a los ciudadanos autoridad, firmeza, tranquilidad, docencia cívica, lucha contra las fake news. Creo que hay que trabajar mucho más en tiempo real y esto es un verdadero desafío para los sistemas municipales que no suelen estar preparados para trabajar con estas estrategias. En cuarto lugar, mucho se habla de una aceleración hacia el mundo digital. Buena parte de los ciudadanos de América Latina y del Caribe estamos en cuarentenas sociales obligatorias. Una buena parte de la población, aquellos que no trabajan con manufacturas, han sido invitados a realizar teletrabajo
y lo que comenzamos a ver es la debilidad de muchas de las infraestructuras de tecnología de información y comunicación, y que, como vamos a ver, es un peligro abrir una mayor brecha entre los territorios más desarrollados y los menos desarrollados. En materia social, la enfermedad claramente afecta más a los colectivos más débiles. Fueron señalados por la colega que me precedió. Por ejemplo, el tema de los ancianos, una política que en muchos territorios de América Latina no ha sido de mayor atención por parte de los gobiernos locales. Queda claro también el gran impacto sobre la pobreza, sobre los migrantes y la necesidad de resolver estas cuestiones en un plazo perentorio. Sin embargo, esto no lo podemos hacer en la mitad de la pandemia, como es también el gran déficit habitacional que existe en América Latina, cuando muchas de las estrategias hacen hincapié en el aislamiento. Tenemos que pensar que América Latina tiene más de un déficit de 23 millones de viviendas, y se harían falta más de 310.000 millones de dólares para resolver esta situación. Buena parte, además, se concentran en las grandes ciudades de América Latina. El séptimo desafío es la suspensión como estrategia de la escolaridad, el pasaje a la escolaridad digital, y esto claramente, por un lado, abre la brecha social, y además la escolaridad es responsabilidad, recuerdo, en 11 países de América Latina, es responsabilidad de los municipios. Y claramente los sistemas no estaban preparados para esta cuestión. En materia económica, vamos a ver la destrucción, ya lo estamos viendo en apenas un mes, la destrucción de millones de puestos de trabajo, una profundización de la recesión, un aumento del desempleo, la incertidumbre sobre el costo de apertura de nuevos empleos una vez que podamos atravesar la pandemia. Y esto seguramente va a significar, como vamos a ver más adelante, un aumento de la pobreza, de los migrantes y de la violencia en el futuro. En materia fiscal, el gran deterioro de los ingresos fiscales. En muchos países, el principal ingreso de los gobiernos locales son las tasas de servicios, y también los ingresos, el cobro de tasas por actividades económicas. El derrumbe de los ingresos es un grave problema para los gobiernos locales. Por ejemplo, en mi país, Argentina, se calcula en alrededor del 50% el deterioro de los ingresos fiscales. Y esto agravado por las grandes dificultades fiscales que van a tener los estados nacionales y subnacionales para atender la circunstancia. Y creo que la crisis tan repentina también nos pone ante la situación de una revalorización de las prioridades. Creo yo, se señala que pese a los efectos que tienen en términos económicos las estrategias de cuarentena social, la ciudadanía prefiere esa situación ante el miedo a la enfermedad. Y creo yo que esto también en el mediano y largo plazo va a cambiar la estructura de prioridades. Siguiente, por favor. Creo que hay 10 efectos que tenemos que pensar a futuro de nuestros sistemas municipales. Creo que el primero es el aumento de la inequidad territorial. Este es un viejo tema que nosotros conocemos en América Latina, pero el gran peligro de esta postcrisis podrá ser que aumente aún más la brecha entre territorios que se adapten mejor a estas circunstancias, donde la digitalización de las actividades del trabajo, de la educación, de la salud, sea más fácil porque cuentan con las infraestructuras como para hacerlo, y los territorios que no. Y esto es una gran preocupación y un problema severo que podremos tener eventualmente en América Latina. El segundo tema es la emergencia de un nuevo ciclo político. En general, estas crisis políticas, grandes crisis económicas, sociales, políticas en el mundo, en general abren nuevos ciclos políticos, y sería de esperar que también esto ocurra
en la pospandemia. El tercero es posiblemente en nuestra América Latina y el Caribe lo digital aparezca impulsando nuevas formas de trabajo, de ahorro y de consumo. Situaciones que en general estaban más asociadas a los países desarrollados, las estamos viendo como una única oportunidad en el marco de estos procesos. El cuarto efecto yo creo que tendrá que ver con el aumento de la pobreza, vinculado básicamente al incremento del desempleo. Todos sabemos que es mucho más fácil el cierre de un comercio, de una industria, que su apertura. Y es muy posible que veamos en un futuro mediato el aumento de la pobreza, en muchos países el aumento de las migraciones y también seguramente el aumento de la inseguridad. Todos campos que nos van a requerir a los gobiernos locales de repensar una nueva agenda y de nuevas estrategias para su resolución. Creo yo también que vamos a ver el fin de la escuela del siglo XIX. Creo que la extensión, esto se está viendo más en el sistema, en los sistemas universitarios, en los niveles intermedios, pero creo que la escuela como la concebimos alcanzará también su fin. Si algo caracteriza a esta crisis es la aceleración brutal de procesos que se venían dando en los últimos 40 años, que se conocían sus tecnologías, pero que eran para un pequeño grupo de la sociedad. Y lo que vamos a ver seguramente es una masivización de estos procesos sociales. Y esto le pone, insisto, una gran responsabilidad al gobierno local alrededor de esto, por ser responsable de estos procesos. En sexto lugar, creo que vamos a ver una revalorización de la vida en el hogar y la familia. Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes, con cuestiones que tienen que ver desde la seguridad que brinda el hogar, el acostumbramiento, el repensar socialmente el tema del empleo, como se entendió desde la revolución industrial hacia aquí, la aparición del teletrabajo y un conjunto de situaciones que creo yo que con media humanidad, como no se había dado nunca, media humanidad en los hogares, creo que se van a revalorizar. 4 cuestiones que tienen que ver claramente con los que estamos hoy aquí presentes. Primero, si vamos a ver un ajuste del Estado al siglo XXI. Una de las situaciones que estamos viendo, ¿sí?, es claramente unos estados que muchas veces no están suficientemente preparados para manejar este tipo de crisis. Esto nos hace repensar este estado que se construyó durante todo el siglo XX, unas determinadas tecnologías, unas determinadas prácticas, unas determinadas reglas que caracterizaron al Estado en el pasado, hacen agua a partir de esta crisis. En octavo lugar, pensar, vamos a ver alcaldes fortalecidos por su eficaz gestión, cosa que muchas veces se ve en los países de América Latina, o vamos a ver alcaldes debilitados porque evidentemente vamos a salir más debilitados en términos fiscales. Y esto también me lleva al noveno punto. Vamos a ver más recentralización, como veníamos viendo en América Latina, o vamos a ver menos recentralización. Vamos a ver una reorganización de las competencias de los estados, aún como veníamos viendo, o esto va a ser una nueva apertura para un incremento de los niveles de autonomía municipal. Y en términos, el último punto que quiero señalar para terminar es si vamos a ver nuevas formas de formación municipal. En lo que a mí respecta, como me presentó Mónica, además de la responsabilidad académica, tengo la responsabilidad de la presidencia de una institución de formación municipal. Y la realidad es que hemos tenido que migrar 100% a las plataformas virtuales. Y una de las particularidades que estamos viendo en la inmediatez es la multiplicación de la cantidad de personas
que asisten a nuestras instancias formativas. Creo yo que estos son procesos que no van a tener vuelta atrás. Creo que estamos en un momento histórico, histórico con mayúscula, no una crisis coyuntural. Estamos viendo un proceso de profunda transformación desde la base cultural y yo creo que será tarea de quienes estamos hoy aquí representados, organizaciones internacionales, asociaciones de municipios y los académicos que nos dedicamos a estos temas, pensar un nuevo paradigma para el gobierno local del futuro. Muchas gracias.